Somos tecnología, Tecnomol, tecnología en computación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un espacio más de la entrevista con Ángel Contreras y me encuentro en compañía de Carlos Escobar. Carlitos. Bienvenido, bueno, gracias por la invitación. Porque cada uno le da la bienvenida. Él le da la bienvenida al periodista y yo le doy la bienvenida a mi entrevistado. Bueno, Carlitos, yo quiero hablar con usted un poquito de revolución porque estamos en un año electoral, un año 100% político, donde todo el mundo confluye en varias situaciones. Las ansias de poder, ¿sí? La defensa de la revolución, los ataques a la revolución y las personas que están en el centro, que no entienden ni lo uno ni lo otro. Entonces, a esas personas que no entienden ni lo uno ni lo otro, es a la que queremos llevarle a través suyo, pues, ese mensaje. Hablar como un poquito de lo que significa revolución a esa persona que nos está viendo, que de repente nunca ha votado en su vida, pero que le llega el discurso, le llega la historia de Chávez, le llega el discurso de la revolución, el discurso de Nicolás Maduro, el discurso de Cuba, de Castro, que se puede ver aquí ampliamente. Usted sabe que en el mundo, no en todos los países, entra Castro a echar su cuento. En Venezuela sí todavía se puede. ¿Qué opina usted hasta este momento, Carlos, del proceso revolucionario que se ha liderizado aquí en Venezuela? Bueno, gracias de verdad. Bueno, saludar a tu amable audiencia y gracias por la invitación, Ángel. Revolución, bueno, es el sentido. Ya Fidel Castro lo decía, el sentido del momento histórico. Yo creo que nosotros, partiendo de ese sentido, de ese momento histórico, nosotros tenemos que hablar, pues, de la revolución. Visto esto desde el punto de vista, partiendo de todas las corrientes de pensamiento que puedan existir desde la izquierda, ¿verdad? Que es lo que nosotros nos interesa profundizar y que ustedes, estimados usuarios, conozcan, pues. Vista la revolución desde el punto de vista de izquierda, no es otra cosa sino de un movimiento constante de la materia o de la dialéctica, de la naturaleza de las cosas. Cosa que dentro de nuestro proceso venezolano ha venido pasando o vino pasando durante la vida de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Bueno, luego queda el compañero Maduro también y sigue haciendo esos cambios a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica ante una amenaza latente que tenemos siempre, que no es otra sino el imperialismo norteamericano tratando de frenar este proyecto libertario, este proyecto emancipador para el continente y para el mundo. Y en lo local sí y en lo regional nosotros siempre hemos sido, porque es importante al hablar de revolución. El compañero Maduro habla de revolución dentro de la revolución, pero se necesitan sujetos revolucionarios. Si no existen sujetos revolucionarios, no podemos hablar de revolución, porque ahora sí existen sujetos adoctrinados, sujetos asalariados dentro del aparataje estatal o del círculo de la administración estatal. Difícilmente podamos decir que esos sujetos sean capaces de hacer una revolución dentro de la revolución. Entonces es bastante complejo, pero fundamentalmente es el sentido del momento histórico, comprendiendo de que nosotros estamos tratando de construir el socialismo dentro de un Estado burgués, dentro de un Estado capitalista, dentro de un Estado rentista, que ese Estado hoy día, pues, o los líderes o los dirigentes que están dentro de la estructura del Estado, una vez que llegan al poder, se les hace difícil, pues, soltar ese poder. Y por eso a lo que tú referías al principio, las ansias de poder. Ansias de poder, ¿poder para qué? Poder para hacer algo, como capacidad de hacer algo, o para reprimir a los pueblos, o para transformar una sociedad. Es importante entonces determinar el concepto del poder, visto pues por diferentes pensadores, pero también darle a entender a la sociedad para qué se quiere el poder. Hay personas que se desesperan por ser concejales, por ser alcaldes, por ser gobernadores o por ser ministros, pero ¿con qué concepción se está coincidiendo el poder en el marco de un proceso revolucionario? Nosotros nos preocupa grandemente como juventud revolucionaria, como juventud de vanguardia, que hay gente que llega al poder sin una concepción definida del poder,
ni siquiera de la comprensión de cómo se mueve la dialéctica o la naturaleza dentro de un proceso revolucionario. Nos preocupa grandemente que llegan compañeros nuestros dentro del proceso que ni siquiera comprenden el concepto del socialismo. Y eso puede estar llegando en las futuras venideras elecciones que se aproximan, con algunos candidatos hacia algunas alcaldías que se les pregunta ¿qué es el socialismo como corriente de pensamiento, como concesión filosófica? Y dicen el socialismo es ser igual que el otro. O sea, hay que ver cuál es el nivel de comprensión que tiene este compañero o esta compañera para que ocupe un cargo de responsabilidad dentro de un proceso revolucionario. Bueno, yo lo dejé hablar durante cerca de 5 minutos. La idea de este ejercicio que estoy haciendo aquí a través de esta entrevista es porque yo he entendido muy pocas personas aquí en Guasdualito, yo puedo decir, aquí en el Alto Apure puedo decir y los he escuchado hablar, muy pocos que tienen fundamentos revolucionarios, que tienen por lo menos cartilla, yo siempre hablo de la cartilla, que tienen bases, que han leído mucho, porque uno no puede entender nunca una revolución si no lee, si no se documenta, si no estudia los procesos históricos revolucionarios que han habido en otras partes del mundo, en la historia y en la actualidad. Si usted no conoce su entorno y históricamente lo que es una revolución, tú nunca vas a entender una revolución. Aquí en Venezuela estamos viviendo en un proceso revolucionario, pero ese proceso revolucionario es utópico en Venezuela porque se dio distinto a otros fenómenos, otros procesos revolucionarios en el mundo que llegaron a través de las armas, luchas armadas por años, muchos muertos, muchos problemas sociales, y sin embargo a través de las armas se impuso una ideología revolucionaria. Hablamos de Nicaragua, ¿verdad? Hablamos de Cuba, pero no en Venezuela. Entonces la revolución de nosotros es distinta. Como es distinta, pero el fin es el mismo, ese término revolución es el que yo quiero que en esta corta entrevista podamos identificarle a nuestros televidentes. Ya nuestros televidentes te escucharon hablar. Hablaste de conceptos ideológicos, principios de la revolución, pero ahora eso se lo vamos a llevar con otras palabras para que la gente lo pueda digerir más fácil. Porque si usted lo acaba de decir, si hay algo que ha dañado nuestro proceso revolucionario es la ignorancia, es no saber eso de qué se trata la revolución, cómo explicarle a alguien que estamos en un proceso revolucionario cuando las necesidades siguen siendo las mismas, en la cuarta sin agua, en la quinta sin agua, y entonces la revolución ¿qué es? Pero es tratar de enfocar la parte ideológica, pero para que la gente la entienda, para que de repente podamos hacer revolución dentro de la misma revolución. Antes de continuar con esta charla, quiero que le digan a nuestros televidentes quién es Carlos Escobar, porque esto se va a ver en El Orza, Palmarito, La Victoria, El Amparo, Guasdualito y Vara de María, pero hay muchos que no te conocen, entonces digámosle, no te distinguen, entonces digámosle a nuestros televidentes quién es Carlos Escobar, dónde estudió, para qué se preparó, dónde está ejerciendo, qué hace. Bien, bueno, Carlos Escobar es simplemente pueblo. Hijo de padres campesinos, natural de Guasdualito, luchador social, siempre he sido contestatario ante cualquier arbitrariedad que se cometa contra el pueblo, ante cualquier abuso que se cometa contra el pueblo. Egresado de la Universidad de la UNEYES, uno del tercer mejor promedio de mi graduación, de 300. Actualmente estoy sacando otra carrera, Geografía e Historia, y estoy acompañando pues en la lucha revolucionaria. ¿En la UPEL? En la UNEYES. Y estoy acompañando a los compañeros de medicina, allí compartiendo conocimientos, los premédicos, conocimientos en pensamiento latinoamericano y caribeño. Soy vocero dignamente de un consejo comunal, sector Domingo Ortiz de Páez, el cual envío mi saludo desde este espacio. Muy bien. Un profesional, y sé que conoce bastante de la revolución porque lo he escuchado y lo veo muy inquieto, siempre anda con ¿qué es esto? Su maleta de libros. Tú traes una maleta, un morral lleno de libros que tienen que ver siempre en torno a la revolución. El comandante Chávez, cuando comenzó su lucha, él habló del socialismo del siglo XXI. Entonces él empezó, porque recordemos, amables televidentes, que cuando empezó el comandante Chávez y Carlitos, cuando él empezó, ¿cuál era la idea? Era romper la hegemonía política del momento,
era romper esas estructuras que venían agobiando, asfixiando al pueblo, persiguiéndolo, llevándolo a una hecatombe, a engrosar la distancia entre la pobreza y la riqueza en manos de uno y el pobre entre más días más pobre y el rico entre más días más rico. Era romper ese fenómeno que se estaba presentando político-social a través de nuevas políticas. ¿Y nuevas políticas qué? Revolucionarias. Entonces, ¿por qué cuando yo quiero cambiar algo, Carlos, dentro de una sociedad, y me levanto contra un gobierno, se me tilda de revolucionario, y el término revolucionario inmediatamente te relaciona con, guerrillero? Entonces, ¿por qué necesariamente en una sociedad cuando algo no está funcionando bien, se necesita ser revolucionario o guerrillero a esa situación que está llevando a problemas a la sociedad? ¿Por qué? Fíjate, primero hay que explicarle a la sociedad que somos nosotros, los ciudadanos, o la sociedad quien conforma o crea el Estado. Le damos la facultad al Estado de tomar cierta determinación en lo que es la política, en lo que es la economía, en lo que es la salud, la educación, en lo que es los acuerdos internacionales. Nosotros le damos la facultad a través del voto a esos ciudadanos y esas ciudadanas para que la ejerzan. Lo que pasa es que esos ciudadanos y ciudadanas llegan a ser electos allí, ocupan un espacio en el Estado, entonces se les olvida en cierto determinado caso de que ellos son producto de la sociedad que los designó para esa responsabilidad. Cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Y le hacemos entender al compañero que está allí en esa responsabilidad de poder que somos nosotros quienes le delegamos esa función. Alcaldes o concejales o diputados. Tiene que comprender eso. Y que partiendo en el caso del comandante Chávez, hay que tomar en consideración que nuestro comandante presidente Hugo Chávez tomó la doctrina del pensamiento bolivariano, la mayor suma de felicidad posible al pueblo, aquel gobierno que le garantice la mayor suma de felicidad posible al pueblo, la mayor suma de estabilidad posible, todos los ideales de Bolívar. El comandante toma esa doctrina filosófica, esa doctrina del pensamiento bolivariano, y él dice, yo no puedo hablar del socialismo utópico, del socialismo científico, del socialismo, si nosotros tenemos que crear algo nuevo, como lo hablaba José Carlos Mariátegui en el socialismo indoamericano, ¿verdad? Entonces, hablamos en esta nueva era, partiendo de que se llega al poder, intentamos llegar al poder, o intentó el compañero comandante presidente Hugo Chávez, intentó llegar al poder a través de la vía armada, no se consolidó, y bueno, ante esa necesidad que existía y ante ese desgobierno que existía en la Cuarta República, estamos hablando del 89, luego en el 92, ese desgobierno más la crisis social que existía en ese momento, la miseria, el hambre, la desatención a la sociedad, a esa sociedad que creó ese Estado representativo en ese entonces, ¿verdad? Eso dio consigo un estallido social que, bueno, ya la mayoría de nosotros lo conoce, ¿verdad? Que es el Caracazo, luego la Unión Cívico-Militar. Eso hace que el comandante Chávez recoja todas esas reflexiones y diga, yo no puedo copiar ningún modelo, nuestro modelo tiene que ser propio, y entonces tomamos la bandera del socialismo del siglo XXI, rompiendo la era. Cuando alguien decía el fin de la historia, Francis Fukuyama en el 90, cuando cae el muro de Berlín y se dice fin de las ideologías, el fin de las utopías, ahora viene un nuevo orden mundial que es la globalización, la polarización, ¿verdad? La instauración de un régimen dictatorial, imperial, ¿verdad? A través de esa globalización en lo económico, en lo social, en lo político, en lo militar e incluso. Entonces, que no es otro sino que el imperio norteamericano, con su moneda fuerte impuesta en el mundo, empieza a dominar los países. Entonces, ante eso, nosotros cerramos este siglo XXI, ¿verdad? Con ese imperio tratando de instaurar el siglo XX. El siglo XX, perdón, con ese imperio tratando de instaurar su hegemonía, pero se abre un nuevo despertar en el continente. Y en ese despertar el compañero comandante Chávez fue una clave fundamental porque resurge, pues retomamos el poder por la vía electoral y se es como una boomerang, pues se extiende a toda Latinoamérica. Luego viene el compañero Correa, el compañero Lula, el compañero Kirchner, Tabaré por allí, ¿verdad? Evo. Entonces,
se empieza entonces a hablar ya de un continente. Y es allí donde nosotros entonces empezamos a hablar del socialismo del siglo XXI venezolano, pero también tomando como referencia el socialismo indoamericano, partiendo de esta premisa. Claro, tenemos grandes y profundas contradicciones en Venezuela. Pero no vamos a hablar de las contradicciones. Ahora, yo vuelvo y lo invito a que eso que tú acabas de decir, que yo lo entiendo perfectamente porque también me documento sobre el tema, pero vamos a decirle a nuestros televidentes, a esa persona que está allá en el Orsa, sentada, escuchando a Carlos Escobar, hablando algunas cosas con Ángel Contreras, vamos a llevarle en términos sencillos a esa persona. Cuando yo te preguntaba hace poco, la revolución, ¿qué es revolución? ¿Por qué es necesaria la revolución? Y digámosle, ¿qué es la revolución? ¿Qué significa el hecho de que un grupo de personas se alcen en revolución contra un Estado que está negándole derechos a un pueblo? ¿Qué significa la revolución? ¿Revolución para qué? ¿A qué? ¿Contra qué? ¿Y cómo se llega al poder a través de una revolución? Sucinto. Fíjate, solo el pueblo salva al pueblo. O sea, la revolución es sencillamente estoy molesto por las malas prácticas que otras personas en nombre de la revolución están haciendo, y como el pueblo salva al pueblo y la sociedad a la que crea el Estado y a las instituciones, pues sencillamente se muestra contestatario contra ese modelo que no está funcionando a criterio o al parecer de las grandes mayorías del pueblo. Caso, por ejemplo, el reciente caso donde nosotros estuvimos allí, en el caso de Palmarito, el trillado caso de Palmarito, porque aquí hay que ser sincero también, los luchadores sociales que estuvimos allí no habíamos querido salir en estos medios para no desvirtuar el sentido lógico de la lucha, ¿verdad? Nosotros acompañamos al pueblo de Palmarito, defendemos su propuesta y por eso estuvimos allí y condenamos y seguiremos condenando las malas prácticas socialistas, las malas prácticas revolucionarias de algunos compañeros nuestros que están en la fila revolucionaria, que dicen ser más revolucionarios, pero sucede y acontece de que sus acciones demuestran lo contrario, y siempre lo vamos a seguir condenando en este y en todos los escenarios que nosotros digamos. Entonces, ya que usted está hablando de ese escenario de lo que fue el paro de Palmarito el pasado 23 de... eso fue un hecho revolucionario. Sí, pero entonces me llama poderosamente la atención, pero no estábamos hablando de eso, pero bueno, ya que te lo traes ahí, quiero hacerte una pregunta, porque yo te vi, las cámaras de Impacto Televisión te vieron, todo el mundo te vieron, pero entonces, ¿tú dónde estabas? ¿O estabas del lado de Jorge Rodríguez o del lado de José del Carmen Alvarado? Al fin, ¿qué? Fíjate, nosotros siempre vamos a estar del lado de las luchas del pueblo. Por supuesto que estábamos apoyando al pueblo de Palmarito. Mi saludo desde este espacio, y aunque otros tomaron esa bandera para politizar el asunto, nosotros siempre vamos a estar del lado del pueblo, siempre lo hemos dicho, porque solo el pueblo salva al pueblo. Y siempre vamos a ser revolucionarios, aunque nos tilden, porque por ejemplo en el caso mío, a mí me han dicho que tengo nexo con las guerrillas colombianas, que soy guerrillero de las guerrillas colombianas, que soy guerrillero de las guerrillas venezolanas. Bueno, y un sinfín de cosas que vivo maltratando. ¿Sigue siendo miliciano? ¿Alguna vez te vi uniformado con el uniforme de la milicia? ¿Eso? Bueno, yo realmente... ¿Sigues haciendo parte de las milicias? No, en estos momentos soy miliciano, mas no estoy haciendo práctica, porque nosotros que andamos en el pueblo sabemos quién es quién, y sabemos cuándo las orientaciones se dan para otros objetivos, que no es otra cosa sino andar en nombre de haciendo otras cosas. Nosotros, mi persona, yo me inscribí formalmente, llené mi planilla hace como 2 años en la milicia en San Fernando, en el Yagual allí, me uniformé y todo, pero cuando yo observé a otros sujetos revolucionarios que estaban haciendo malas prácticas revolucionarias en nombre de la milicia, que hoy algunos de ellos están allí, realmente yo agarré mi uniforme y lo guindé, lo colgué. Yo dije, cuando se me toque salir a la defensa y tomar el fusil para defenderlo contra una amenaza extranjera, contra cualquier agresión extranjera, lo voy a hacer. Y lo colgué, pero no voy a usar el nombre, o ni el nombre ni el uniforme de la milicia para hacer malas prácticas revolucionarias. Porque el pueblo que nos conoce, el pueblo que sabe, pues nos va a condenar. Y nosotros debemos andar siempre del lado del pueblo. Entonces fíjate, todas esas cosas dicen de nosotros. Y no, porque si tú no estás conmigo, entonces estás con el otro. Si tú no estás con de este lado, entonces estás con aquella guerrilla. Si tú estás, entonces estás con esta guerrilla. Nosotros con la única guerrilla que estamos es con el pueblo. Y eso lo vamos a decir.
ahorita se avecina y decimos... ¿Perteneces al Partido Socialista Unido de Venezuela, inscrito y activista del partido? Yo fui fundador de la JPSUV en el 2008. Duré 8 años como dentro de la juventud del PSUV. He sido militante desde los 14 años. Yo a los 14 años ya andaba diciendo, Chávez no se va, pero yo no sabía por qué. No sabía por qué. Era un agitador. Ser revolucionario agitador es fácil, pero ser revolucionario, organizador, orientador, conductor de masas es difícil, porque tú tienes que ser modelo, tienes que prepararte cada día para saber orientar a las masas y a la base hacia dónde debemos ir. Entonces, fíjate, es difícil. Sí, estoy inscrito en el partido, creo, todavía no me ha llegado seguramente la carta de despido, porque yo tomé en lo particular... ¿En las últimas elecciones has votado por los lineamientos del PSUV? En las últimas elecciones, yo en la última elección acompañé una propuesta que también es... ¿Votaste por Maduro? Sí, por Maduro, por supuesto. ¿Votaste por Chávez? Por Chávez sí voté, he venido votando en todas las elecciones. Voté por el compañero Maduro porque fue un mandato del compañero presidente. Quien sí no acompañé fue la elección del compañero Carrizales. No la acompañé, no me pareció... Y bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Pero ¿por qué no le pareció si él vino y solucionó un problema que era latente con el ciudadano que en paz descanse, Aguilarte? Bueno, precisamente venía por instrucciones del alto mando militar o el alto mando revolucionario a cumplir una misión. Sin embargo, nosotros creemos que en Apure hay gente con claridad, con convicción, de conducir, de orientar y de avanzar en la transformación realmente de un proceso revolucionario. Aquí se llegaron algunos diputados en decir, mira, vamos a hablar de la revolución dentro de la revolución, vamos a hablar de la transformación del Estado desde el Consejo Legislativo, y después de tanto tiempo, hoy, ¿cuáles han sido los cambios? ¿No? Que vamos a hablar sobre el Estado comunal. ¿Cuál es el Estado comunal que han planteado después de 6 meses u 8 meses de gobierno? ¿Cuál es la profundización realmente del trabajo hacia el poder popular? No lo han hecho. Entonces nosotros tenemos que decirle al pueblo la verdad. No podemos ponernos del lado para tratar de tapar el sol con un dedo. Eso es revolución. Pero ¿cuándo vamos a empezar a decirle al pueblo la verdad y vamos a de repente a convertirnos en parte de esa solución? Me explico. A veces yo pienso que uno es un poco injusto con la patria, porque a veces esperamos que la patria nos dé algo a nosotros cuando nosotros ni siquiera hemos dado nada a la patria. Entonces a veces no pudiéramos decir qué tanto ha hecho el país por mí, sino qué tanto he hecho yo por mi país, ¿verdad? Entonces, si somos revolucionarios, coherentes con las ideas de nuestro comandante Chávez, con las ideas de quien en vida respondiera al nombre de Hugo Rafael Chávez Frías, condescendientes y coherentes con el plan socialismo del siglo XXI, ¿por qué no quedarnos dentro del partido de gobierno, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que salió de la mente de Chávez, y desde adentro de repente empezar a cambiar estructuras, puntos de vista? ¿Y por qué tener que salirnos para desde afuera empezar a tirar piedra hacia adentro? ¿Por qué? ¿Por qué se da ese salto? Muy importante. La revolución es el sentido del momento histórico, pero es el cambio constante. Recordemos que nosotros llegamos, o el compañero comandante presidente llegó al poder con el MBR 200. Sí. Luego cumplió un papel histórico importante. Luego llegamos con el movimiento Quinta República, un papel histórico importante. Claro. Luego nace la idea del Partido Socialista Unido de Venezuela como un partido de vanguardia que iba a unificar a todas las fuerzas revolucionarias, pero más allá de unificarlas, de generar un partido, además de ser un partido de masa, un partido de cuadro, un partido de vanguardia. Eso no se ha dado. Unos que otros, pero aquí lo que se da es un partido elitesco. Entonces parece ser que las élites se enquistan y empiezan a colocar, a usar las mismas maniobras, ¿verdad?, para ubicar las fichas que están a su conveniencia o a su interés. Entonces, ante eso, nosotros como revolucionarios respetamos la postura de cada quien, tiene su lineamiento y se respeta. Bueno, compañeros, nosotros pues sencillamente acompañamos un proceso revolucionario, acompañaremos al pueblo, acompañaremos las luchas del pueblo siempre. Ahora, no es ser tirapiedra, es acompañar al pueblo cuando algo está mal, pero también acompañar al pueblo en decirle, por ejemplo, que aquí se ha logrado avanzar en revolución porque se han colocado o se han construido cualquier cantidad de viviendas.
Aquí se ha logrado avanzar en revolución cuando se está luchando por mejorar, por ejemplo, el sistema educativo, por las nuevas tecnologías, por ser independiente. O sea, se está luchando para favorecer al pueblo. Se está luchando para garantizar la mayor suma de felicidad posible al pueblo en alimentos, en educación, en salud, mayor bienestar para la sociedad. Entonces yo quiero reforzar lo que tú acabas de decir. Yo siempre en estas entrevistas saco este librito azul que puede ser de pasta amarilla, roja, la que sea, pero es azul. Era similar a los que utilizaba el comandante Chávez, que Carto lo sacaba de su... ¿sí? Es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exhorto, animo a nuestros televidentes para que se lean completica la Constitución. Es muy importante que lo hagan si se sienten ciudadanos o ciudadanas de esta patria. Artículo primero. Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación: la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Cuando nosotros entendemos los dos primeros artículos de la Constitución, nosotros entendemos que aquí el ideario de Bolívar era igualdad, oportunidades para todos en las mismas condiciones. Cuando usted dice que dentro del proceso de revolucionario hay personas enquistadas en el poder, lo que me está queriendo decir es que el partido es bueno, el ideario del partido es bueno, el libro rojo lo tengo por ahí. La idea de Chávez es buena, es excelente, pero quienes están cometiendo errores garrafales dentro del proceso revolucionario son las personas. Si es eso lo que me quiere decir, ¿qué es lo que nos queda entonces por hacer a los revolucionarios? Escuela de formación permanente, perfil político de formación y de crecimiento para cada una de las personas que asuman la responsabilidad o la tarea revolucionaria. Es fundamental. Las escuelas de formación permanente. El comandante Chávez nos decía, estudio, hay que dedicarle varias horas. Yo recuerdo una vez cuando se le presentó el ciudadano, hoy diputado Orlando Zambrano, en un aló presidente, creo que fue, se presentó en un aló presidente a Chávez, y entonces el comandante Chávez le preguntó, tú eres diputado del Alto Apure, ¿y qué grado de instrucción tienes? ¿Sí? ¿Estás estudiando? Entonces Zambrano le dijo, yo soy bachiller. Entonces para el comandante Chávez, los que tuvimos la oportunidad de ver ahí la situación, pues le pareció increíble, porque él manifestó ser bachiller, pero no estaba estudiando más. Entonces para él fue la tapa para el comandante Chávez. Y lo primero que le dijo, ¿y por qué no has seguido estudiando? Con tantas oportunidades que ha dado el Estado venezolano para que se siga estudiando, preparando la universidad, las misiones, ¿por qué te quedaste siendo bachiller? Eres diputado, le dijo, eres diputado, bueno, y solo eres bachiller, ¿por qué no seguiste estudiando? He ahí el nivel de importancia que para el líder máximo de la Revolución Bolivariana tiene el estudio, el aprendizaje, el ingerir libros, comer libros, lean libros, es la base del éxito del conocimiento. Fíjate algo, Ángel, y no hay que hablar del estudio como un modelo academicista, de que yo voy a la universidad y yo quiero un título, porque si partimos de dónde vienen los títulos, esos son los mismos títulos nobiliarios que se le daba los utilizaba la corona para prestigiar la nobleza, exacto, la corona y en la colonia, para prestigiar a alguien y colocarlo de prestigio ante esa sociedad burguesa que se movía allí.
cuando la colonia. O sea, no, hay que ver el estudio como... Digámosle a nuestros televidentes qué significa cuando tú hablas de sociedad burguesa, ¿eso qué es? Bueno, es aquella sociedad que se maneja dentro de un entorno que no está cónsono con el pueblo de a pie, con los de abajo, pues, con los de los... O sea, traducido, los ricos del barrio, los ricos del pueblo, los ricos de nuestra sociedad, esos son los burgueses. Fíjate, yo no sé si el compañero estará ya estudiando, pero sí hay que recordarle que el comandante... No, yo lo puse como ejemplo, no sé si lo haría o no, pero como ejemplo del nivel de importancia que para el comandante Chávez era el que todo el mundo estudiara, porque ¿por qué se inventó la gran misión Sucre? La gran misión Sucre, la gran misión Robinson, ¿por qué? Precisamente para eso, porque es que un pueblo ignorante es muy fácil de ser... Correcto, es muy fácil de ser manipulado. Dicen por ahí, la ley es para los de Ruana, decían por ahí. Claro que sí, porque la ley, quien conoce la ley, es el dueño de la sabiduría, es el dueño del mundo. Pero cuando yo conozco la ley y en la ley sé mis derechos y mis deberes, ya tengo una espada para defenderme. Claro, y nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza, lo decía el comandante Bolívar, comandante americanista. Entonces, fíjate, Ángel, eso. Nosotros desde este espacio saludamos, reiteramos todas las luchas. Nos preocupa grandemente, sí, algunas actitudes, algunas acciones que se han venido haciendo a lo interno y para con el pueblo. Caso más reciente, que ya lo decíamos y vamos a decirlo, porque es que a veces el pueblo tiende a olvidar. Y lo más probable es que de allí resurja entonces el movimiento 23 de julio, como un sitial histórico allí cuando se quiso agredir a unos compañeros que estaban manifestando dentro del marco de ese derecho que a ti se te dice, y ver uno como la dirigencia, como una dirigencia desesperada, estando dentro del poder. O sea, eso nos preocupa a nosotros. ¿No le parece, Carlos Escobar, que es aberrante que dentro de un proceso revolucionario uno tenga que hacer un paro para reclamar por un derecho? ¿No le parece que es aberrante si los paros se le hacen a los sistemas burgueses, neoliberales, clasistas? Sí, lo que pasa es que cuando no hay formación ni orientación en la política de administrar justicia, de administrar el poder que le delegan las bases revolucionarias, es fuerte y es complejo. Entonces se entran en las contradicciones y realmente en lo local ha habido eso. Esa no comprensión del momento histórico, esa no comprensión de la realidad y ese tratar de empañar o opacar la realidad que viven los pueblos, en el caso del pueblo de Palmarito, ¿verdad? Entonces, ante eso se recurren a métodos que no se conjugan con la práctica y con la política de justicia y paz que se está planteando el compañero Nicolás Maduro. Entonces, ante eso nosotros tenemos que seguir, sin embargo, orientando algunas cosas, acompañando la lucha, porque alguien pudiera decirnos a nosotros: ay, le estás lanzando a fulano o a sutano. No le digas nada. No, cuidado, no digas nada, porque cuidado mañana. Cuidado, te amenazan. Cuidado, otra cosa. No, compañero. Cuando nosotros decidimos acompañar la lucha del pueblo, estamos dispuestos que junto al pueblo y con el pueblo, incluso aquí están nuestras vidas, si es preciso. Alguien podría decir: no te da miedo decirlo, porque ahorita vas a salir a la calle. Pero es que nosotros sabemos. Aquí sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Sun Tzu, El arte de la guerra, que voy a recomendar este libro. Esto lo leen los políticos, los militares, ¿verdad? Decía: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y ni en 100 batallas perderás la guerra. Si conoces al enemigo, pero no te conoces a ti mismo, puedes perder la guerra. Y si no te conoces, puedes perder algunas batallas. Pero si no te conoces a ti mismo, no conoces al enemigo, vas a perder todas las guerras, todas las batallas. Entonces es importante nosotros conocernos, conocer el territorio y conocer al enemigo. Pero también conocer qué está pensando esa dirigencia, ¿no? Hacia dónde está orientando su proyecto. O es el día a día. Hoy, en estos momentos, no sé si ya designaron, hay un hermetismo en el pueblo de que quién es el candidato, Entonces, no, encasillan la lucha en que si es fulano o es sutano. Entonces, llevamos la orientación hacia los nombres. Y ya se están perfilando nombres, pero no llevamos la lucha o la orientación hacia la propuesta
de gobierno que tenga cada uno de ellos, hacia la orientación que pueda dar cada uno de ellos para transformar radicalmente un modelo revolucionario dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro distrito. Se habla del continuismo, se habla de tal cosa, entonces se empieza ya a orientar hacia los nombres y entonces se polariza de que si Ángel es mejor que Carlos, yo me voy con Ángel porque es caritativo, que si Ángel me da más, que si Ángel no me da, pero resulta de que aquí hay que ver las ideas, porque si bien es cierto este siglo que viene, este nuevo ciclo, es el ciclo de las ideas, y quienes tengamos mejores ideas, quienes orientemos mejor al pueblo, hacia dónde es la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible, seremos esos los hombres y las mujeres que debemos estar al frente de la conducción de un proceso revolucionario. Exacto, ya vamos a ir a la primera pausa, bueno, la única pausa que se hace en mis entrevistas, solo se hace una y después entramos a la parte final. Voy a dejar dos frases para que tratemos de interpretarlas en el siguiente bloque. Lenin dijo alguna vez: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Y el Che Guevara dijo en alguna ocasión: cuando lo extraordinario se hace cotidiano, hay revolución. Son dos frases fundamentales, una de Lenin, que usted sabe quién fue o quién es, y el Che Guevara, que también es. Hablaremos de estas dos frases comenzando nuestro segundo bloque. Vamos a hacer una pausa en esto que se llama la entrevista con Ángel Contreras y ya regresamos. Somos Tecnología, Tecnomol, tecnología en computación. En moto se pueden romper marcas, pero algunas quedan de por vida. En moto sí se puede andar seguro. Usted decide. Creando conciencia. Este es un mensaje de Impacto TV Alto Apure, tu canal. Somos Tecnología, Tecnomol, tecnología en computación. Amables televidentes, seguimos aquí hablando con Carlos Escobar de revolución. Interesante tema. Decíamos que íbamos a hablar un poquito sobre el deber, la frase que dice de Lenin: el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Si hay una persona ejemplo de esta palabra fue el comandante Chávez, que no hubo un día de su vida cuando se decidió irse por el lado de trabajar por la revolución. No hubo un día que no hizo revolución, todo el tiempo se inventaba algo, creando algo, pero siempre en beneficio del pueblo, nunca en beneficio de sí mismo, ni de su grupito, ni de su rosquita. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocer que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, como lo decía Lenin? Por supuesto, fíjate que es importante, porque es un deber. Dice, ahí lo dice, el deber de todo revolucionario es hacer revolución. Es un deber, es que a mí me debe hacer la revolución. Es que yo no puedo ser cómplice con las cosas que estén malas dentro de un proceso revolucionario. ¿Qué es hacer la revolución entonces? Hacer la revolución es decir la verdad, es hacer de que las cosas que están mal se hagan bien y de que uno contribuya en un determinado momento, espacio y lugar a que las personas que estén erróneamente equivocadas con su accionar o su conducirse, decirle: compañero, compañera, por ahí no es la orientación es por aquí. Porque el comandante nos los dejó todo con una visión, con una claridad. ¿Ve? Entonces... ¿Usted está de acuerdo? Un ejemplo. Vamos a construir un puente aquí sobre el río Sarare. Respóndame,
se hizo el puente, maravillosa obra. ¿Quién hizo ese puente? ¿El gobernador o lo hizo la revolución? Eso lo hace la revolución. Eso lo hace la revolución. Lo que pasa es que también aquí hay una confusión. Hay gente que hace obras y dice, se la derogan a persona, a título personal. Es que Carlos Escobar hizo el puente tal, la escuela tal, la avenida tal. Y una placa ya que dice. Tal, y tal cosa. Compañero, eso lo hizo la revolución. Eso lo hizo un proceso de transformación y de cambio que busca la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Como hay otros que realmente ni siquiera la hacen. La dejan por concluir y no rinden ni siquiera cuenta al pueblo. Eso es otra realidad. Esa es una realidad innegable. Entonces yo creo que hay una cosa que hay que empezar a identificar ante todos nuestros televidentes, es que nosotros, si a mí me están pagando un sueldo por un cargo público que yo estoy ocupando, significa que yo soy empleado de la revolución. Y la revolución me está pagando un sueldo para que yo ejecute obras de la revolución. ¿Y cuándo podemos decir, y digámosle a nuestros televidentes, que una obra es revolucionaria? ¿Cuándo? Cuando cumple con todos los parámetros de la ética y la moral revolucionaria. Por ejemplo, que si se presupuesta una obra por un monto estimado, se cumple todos los parámetros de ética y de moral revolucionaria de esa obra, y que incluso se rinden los recursos hasta el final, se cumple con la obra y quedan recursos y se le dice al pueblo, mira, con esta cantidad de recursos realizamos esta obra y nos quedó tanto, y se le explica al pueblo, mira lo que nos quedó. Aquí en Revolución hay obras que se han hecho, ¿verdad? O se medio hecho y realmente X cantidad de recursos y todavía no están terminadas las obras. Es algo extraño. Es algo que no se puede seguir pasando en Revolución. Entonces ahí entra lo que inventaba nuestro gran inventor Hugo Chávez, las 3R, ahora 3R al cuadrado, ¿verdad? Revisión, rectificación y reimpulso. Y es que nuestro mensaje es para los futuros candidatos que ya puedan venir, seguir profundizando la revolución. Seguramente acompañaremos algunas propuestas que nos parezca en favor del pueblo. Vamos a ver, nosotros estamos observando nada más, ¿verdad? Los planes de gobierno. Claro, eso sí, con la derecha nada. Con la derecha que no espere que nosotros nos vamos a ir a sentar a tomarnos fotos con ellos. No. ¿Y entonces qué opinión le merece a los que han saltado la talanquera y se han ido para la derecha? Un ejemplo, vamos a hablar de Falcón. Me parece que era, bueno, él es uno, hay muchos, pero él es uno, pero el gato, se me ocurrió, se me ocurrió Falcón. Bueno. ¿Por qué saltan la talanquera? ¿Qué es lo que pasa? Según su análisis, ¿qué fue lo que pasó con ellos ahí? Lo que pasa es que su interés personal, el que es como cuando tú tienes un niño y lo acostumbras a darle todos los días plata, y el día que no le das se molesta el niño, y entonces como el niño no está preparado para comprender en ese momento que no hay dinero en ese momento, entonces el niño se molesta y dice sencillamente yo me voy para allá. O sea, no lo conmueven sus ideales, sino sus intereses. Entonces así ha pasado y así sigue pasando. Aquí hay personas que salen vociferando día por los medios, por la televisión, por la radio, hablando de que esto no sirve, que esto no sirve, que esto no sirve, y cuando abre la puerta de su casa es un apartamento que se lo dio la revolución. Cosas como esa. O sea, y nos vamos a encontrar fenómenos como ese. No, pero yo quiero que interpretemos aquí algo porque, a ver, la revolución no es solamente para unos, para unas personas del pueblo venezolano, es para todos los 30 millones o más que hayan de venezolanos indistintamente. Lo dice lo dice, correcto, y lo dice, a la salud, a la vivienda. Sí, ajá, sí. lo dice la Constitución. Entonces yo me parece que deberíamos de repente de estar cobrándole esos beneficios a la gente que no es afecta a la revolución. No, pero más bien podríamos hablar de actos de fidelidad o de traición al proceso revolucionario, que eso sería diferente. Pero si ya disfruta del agua, la comida, la casa y eso, bueno, es normal. Todo ciudadano venezolano o venezolana debe merecerlo, ¿no? Indistintamente de su posición política, religiosa, cultural, económica y demás. Pero yo me refiero, cuando te hice la pregunta de Falcón, es porque es que ahí influye también algo que es ideológico. ¿Por qué entonces saltar la talanquera si ideológicamente ya tenemos como una estructura? ¿Por qué? Bueno, esas son las contradicciones, Ángel. Las contradicciones que hay gente. El Che Guevara decía, la revolución no se debe llevar en los labios para vivir de ella.
hay que llevarla en el corazón para morir por ella, ¿verdad? Pero esas personas que hoy se colocan una boina roja, una camisa roja y salen gritando y zapateando, guacha, no se va y que yo ando aquí, y a veces se convierten en unos arrodilladores miserables de alto dirigente de la alta política, y entonces mira, y andan aquí que no hayan que hacer. O sea, de ese tipo de revolucionarios no necesitamos ni queremos. Realmente preferimos que se vayan del otro lado, pues. Nosotros necesitamos revolucionarios que sean capaces de transformar el entorno, de que seamos capaces de llegar, por ejemplo, a este estudio y decirte, Ángel, creemos que si puedes colocar este cuadro para acá, se te puede ver mejor imagen. Que si le colocas un bombillo de tal forma, se te puede ver mejor la imagen, y que Ángel no se moleste. Oye, sí es verdad, se detiene a pensar, pero lastimosamente nosotros dentro de este proceso hemos encontrado con personas que le decimos, hermano, es que antes tú cuestionabas, acuérdate que tú cuestionabas a la gente con los vidrios ahumados en los carros, que no se miraba a nadie, y hoy tú cargas un carro con vidrios, pero con primero los vidrios son súper gruesos y con vidrios 3 veces ahumados. Entonces, ¿con qué moral? Y dices que eres revolucionario y dices que estás dentro de un partido. Entonces, si tú antes criticabas, hoy practicas lo que antes criticabas. O sea que lo que usted me está queriendo decir es que el poder corrompe. Cuando no es concebido con una comprensión profunda, cuando no se concibe el poder como capacidad de hacer algo, sino como capacidad de enriquecimiento, sino como capacidad de dominio, sino como capacidad de opresión contra un pueblo, pues por supuesto que corrompe la idea revolucionaria. Entonces, allí es donde se necesitan los sujetos revolucionarios para hacer la revolución dentro de la revolución. Nosotros estamos embarcados con el gobierno de Calle a acompañarlo a hacer la revolución dentro de la revolución. Desde los espacios donde nos corresponde luchar, desde mi espacio de vender guarapo de caña, desde mi espacio de acompañar a los estudiantes, desde mi espacio de acompañar a los chamos en la cancha deportiva, a los chamos en el círculo de estudio, en el cineforo, desde cualquier espacio donde nosotros estamos acompañando al gobierno de Calle. Porque detrás del gobierno de Calle hay un sinfín de obras que se plantea realizar. Hay que revisar aquí ese sinfín de obras y quiénes son los que las van a realizar. Realmente es una obra, un plan de gobierno interesante, el gobierno de Calle, pues propuesto por Nicolás Maduro. Y dice usted, acompañar al ciudadano presidente, pero específicamente en lo que él ha enmarcado su lucha contra la corrupción. ¿Usted considera que uno de los problemas más graves que ha tenido la revolución bolivariana, y me gusta especificar lo bolivariano de lo socialista, ¿sí? Porque Simón Bolívar no hablaba de socialismo, o sea, la revolución de entonces era una revolución más de defensa de los pueblos, la lucha de los pueblos, las tierras, la libertad, la independencia, la soberanía, ¿verdad? Pero entonces, ¿considera usted que el problema más grave que ha tenido la revolución, aparte del desconocimiento de la revolución, la falta de doctrina revolucionaria que es fundamental, la corrupción ha sido lo peor que le ha pasado? Sí, fíjate, esa ansia de tener y de querer poder ser más que el otro. Rousseau decía, desde que el hombre determinó sus espacios territoriales, allí comenzó la corrupción. Y entonces podemos decir que sí, es verdad. Tiene parte de Rousseau con eso que dice que desde que el hombre comenzó a determinar sus espacios territoriales, a determinar sus áreas de convivencia, empezó la corrupción. Sí, porque el otro quiso tener entonces más tierra que el otro, más espacio que el otro, ¿verdad? Y acomodarse mejor que el otro, y entonces ahí viene lo que es el juego del oportunismo, de la viveza, de todos esos antivalores que no calan dentro de un proceso revolucionario. Entonces nosotros, y al igual que el comandante Chávez, enarboló sus banderas cuando su segundo mandato, el primer mandato de él contra la corrupción, contra, recordemos, la malversación de los fondos hechos por Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Contra eso enarboló la bandera el comandante Chávez, y vaya que le fue muy bien, porque ganó afectos a la revolución, incluso gente que viene de la derecha, ganó afectos o caló dentro del proceso bolivariano. Y sí, es verdad, hay que diferenciar lo bolivariano del socialismo, porque se confunde una cosa con la otra, ¿verdad? Bolivariano, las ideas de Bolívar, la libertad, la igualdad, la fraternidad, los principios de la Revolución Francesa,
¿verdad? Donde se fundamentó la libertad, la igualdad y la fraternidad en los pueblos, con los pueblos, ¿verdad? De la América. Y el socialismo como nueva forma contestataria al modelo capitalista aberrante, arrollador y dominante, incluso amenazante del globo terráqueo, de la tierra, pues amenazante de la vida sobre la tierra. Decir acompañar al compañero Maduro, sí, en la guerra contra la corrupción, en la guerra contra la ineficiencia, en la guerra contra las malas prácticas revolucionarias, en la guerra a muerte contra aquellos que hoy entraron a una administración estatal en bicicleta y tienen actualmente fincas con toros de engorde, camionetas, tienen 2 y 3, 4 fincas, una en Guárico, otra por aquí en la Y de los Curitos, otra por aquí en Pueblo Viejo. Yo escuché, yo ejemplo, ¿no? Sí, sí, porque es fundamental eso. Pero ¿por qué será que ponen el mismo ejemplo? Me llama poderosamente la atención porque yo hace pocos días atrás tuve la oportunidad de hablar con otra persona que es de aquí también de Guadualito y me colocaban los mismos ejemplos. Y usted me está colocando esos mismos ejemplos. Me llama poderosamente la atención porque pareciera que se están refiriendo a una o 2 o 3 mismas personas, tanto mi anterior invitado como el presente, no sé. Bueno, primero hay que saber si ese invitado es de izquierda o es de derecha, porque los de derecha ellos van a inventar... No, de izquierda igual. De izquierda radical, de la izquierda real. Bueno, bueno, eso hay que... bueno, es importante aclararlo porque la oposición a veces exagera también en los inventos. Nosotros cuando decimos una cosa la decimos con claridad y con precisión. Porque para eso... Pero es malo tener, dentro de la revolución es malo ser dueño de una buena tierra, un buen carro. En revolución cada quien según su capacidad y según su necesidad. No se coincide que alguien que entró en bicicleta hoy salga, o sea, ya va, según si se sacan las cuentas, como dijo Nicolás Maduro cuando estábamos haciéndole la cuestión hoy lo tildó de otro nombre, a Marlon. Richard Mardo. Ok, el diputado. El diputado de fascista. Y que tiene razón, lo que dijo Nicolás es verdad. Si se le saca la cuenta, cuánto ganas tú, y al tiempo tú vienes y ves hasta un restaurante, tiene alguien por aquí. Entonces eso hay que revisarlo. Entonces, contra eso... Usted está hablando de que hay enriquecimiento ilícito dentro del proceso revolucionario, porque me imagino que se está refiriendo a gente que está trabajando en la revolución. Hay gente que está en la revolución que a costillas de contratos y de cosas, ¿verdad? Pero eso le corresponde a las instituciones. A nosotros nos preocupa. ¿Por qué esto, Carlos? ¿Por qué? Es que yo lo escucho a usted, pero también escucho mucha gente y hay gente que se dedica a mandar mensajes de texto, a tratar de ladrón, de corruptos, y mensajes de texto van a los distintos medios de comunicación, Fe y Alegría, los distintos canales que hacen aquí televisión también. Pero no deja, todo muere ahí, en el mensaje de texto. ¿Por qué no existe una investigación? ¿Por qué no se profundiza en esa clase de eventos y se llega a feliz término de captura de delincuentes de cuello blanco? ¿Por qué todo se queda simplemente en un verborreo, en un discurso revolucionario dentro de la revolución, pero nadie asume una posición de denuncia, que es lo básico que necesita un ministerio público, por decir algo, para actuar? Sí, fíjate, la denuncia... Cuando el pueblo está consciente, un pueblo preparado, organizado y comprende que tiene que ubicar el objetivo que le hizo daño o que se empoderó de su riqueza, el pueblo tiene que caminar hasta allá y empoderarse de lo que es suyo. Y eso tiene que hacerlo el pueblo. Y eso lo va a hacer el pueblo, con X, Y o Z determinados actores sociales. ¿Por qué decirlo va a ser el pueblo y de repente si usted llega a tener una prueba de que lo que acaba de decir, de que hay enriquecimiento ilícito y eso, ¿por qué no hacerlo Carlos Escobar? ¿No asumir un reto de esos? Bueno, detener los asideros fundamentales, uno puede asumirlo. Porque pero es que debe tenerlos a la vez que lo está diciendo, lo debe tener. No se trata de decir que si uno es capaz o no, porque cualquier persona con fehacientemente y profundamente, con un estamento profundamente convincente, se procede. Solo que hay otros factores que le permiten a uno ir primeramente evaluando, porque yo no puedo estudiar este libro y nada más estudiar a Bolívar, pero yo no voy a estudiar a Francisco de Miranda,
cuál fue el papel que hizo Francisco de Miranda en este caballero, ¿verdad? Yo no voy a estudiar de repente a Simón Rodríguez, yo tengo que estudiar también a Simón Rodríguez, ¿verdad? Entonces a eso me refiero cuando nosotros empezamos a focalizar algunos aspectos neurálgicos fundamentales, pero hay que verlo como el águila, desde arriba, no podemos verlo desde abajo nada más. Entonces hay que ver porque puede ser que no sea uno, puede ser que sea un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de personas que inciden allí, ¿verdad? Entonces eso hay que evaluarlo y el Estado tiene que evaluarlo. Y creemos muy ciertamente que el compañero Maduro está evaluando mucho eso y lo sigue evaluando. Y le enarboló entonces hoy la bandera que le enarboló Chávez, guerra contra la corrupción. Caiga quien caiga, sea quien sea. Nos parece bien, bienvenido eso. Y ojalá esa guerra no sea nada más en las regiones de mayor concentración poblacional. Ojalá que esa guerra venga aquí en cada uno de los espacios territoriales. Y vaya hasta los mismísimos consejos comunales, porque es que la corrupción empieza desde muchos consejos comunales, ¿no? Lo decimos que la corrupción, lo decía antes, comenzó desde que el primer hombre empezó a fijar sus territorios, sus espacios, donde hacer vida, como lo decía Rousseau. Ahí comenzó. Entonces yo lo que le pregunto es si al pueblo le queda grande, al pueblo me incluyo, lo incluyo, a nosotros como pueblo nos queda grande hacerle seguimiento a una obra pequeña en un consejo comunal y en caso tal de ver un problema ahí, ir al siguiente paso que es a formular una denuncia en el Ministerio Público o Fiscalía donde corresponda. Si nos queda grande eso, hacerlo ahí, que es coloquial, que es pequeñito, en pequeña escala, pues mucho más grande nos va a quedar cuando ya sea de repente indagar qué está haciendo un gobernador o un alcalde que manejan recursos públicos y bastantes. Es como un poco complejo, ¿no? Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cuándo va a tener, según su análisis, cuándo el pueblo va a tener un nivel conciencia colectivo para decir, estas 20 personas fueron e instauraron una denuncia pública contra un vocero de un consejo comunal porque flagrantemente se notó que se quedó con los recursos que era para hacer un ducto eléctrico o una tubería de agua, pero no hizo ni lo uno ni lo otro y se quedó con el dinero? Fíjate, Ali, Entonces aquí se han dedicado a lo siguiente, Carlos. Ah, no, esos son unos corruptos, vamos a quitarlos y vamos a montarnos nosotros. No, eso no es. Y así no debiera ser. O sea, un procedimiento revolucionario no se manejaría así. Hay mucha gente que está en el proceso revolucionario, Ángel, que no le interesa esto de la organización del poder popular ni de la formación del poder popular. Lo hablan y entonces quieren utilizar incluso al poder popular y a las bases como al estilo viejo de la servilleta, ¿no? Al estilo modo de la servilleta, lo agarro, la uso, me limpio y ya la boto. Entonces, así lo hacen y lo han venido haciendo, pero entonces, cuando hay un pueblo consciente, organizado, cuando hay un pueblo que se forma día a día, difícil les queda agarrar y hacerlos así, ¿verdad? Porque no van a doblarlo fácilmente, ni lo van a manipular a su antojo fácilmente. Entonces, eso es bastante complejo. Importante sí decir entonces que esas personas, como decía, por lo menos que se vaya a evaluar una pequeña obra o queda difícil, eso no queda difícil, porque en revolución deben haber sujetos revolucionarios, actores revolucionarios, preparados, conscientes y con seriedad profunda y con análisis profundo de lograr el objetivo de la investigación, el círculo de la investigación. ¿Cómo es ese círculo de la investigación? Se focaliza el actor, dónde se mueve, con quién se relaciona, cuáles son sus parientes, cuáles son sus amigos allegados, dónde entra a tomar el café, dónde entra él a hacer sus negocios, por dónde circula todos los días, hacia dónde se dirige. Ese luchador social debe comprender ese círculo para que pueda lograr el objetivo. Oye, se relaciona con fulano, dónde se sienta, qué hace. O sea, cuando tú logras ese círculo de la investigación, logras sacar de allí los argumentos que te puedan permitir a ti explicarle al pueblo hacia dónde se están orientando las cosas y poder tú introducir pues un argumento ante cualquier instancia que le corresponda de ley. Bueno, pero ese ya es un proceso de... Se parece complejo, pero es sí, sencillo. bastante policíaco, ¿no? Sí, es sencillo, pero más allá de eso yo creo que el empoderamiento contralor de la gente tiene que ir a lo evidente. Si aquí me dijeron que me iban a hacer una escuela y dieron dieron 1 millón de bolívares para hacer una escuela
y yo con ese mismo millón de bolívares podía hacer 2 escuelas, por decir algo. Entonces, ahí hay algo. Es hasta dónde. Y yo pienso, Carlos, que el día que yo, siendo cuentadante de un consejo comunal, no estoy hablando de un secretario de Hacienda Municipal, manejan más recursos, que yo sea, el día que yo sea cuentadante de un consejo comunal y a mí no se me permita tener plena autonomía de todos esos recursos y que hayan 20, 30, 50 ojos viendo lo que yo estoy haciendo con la chiquera, ese día yo ya no voy a querer ser cuentadante, porque ya no voy a tener autonomía para poderme quedar con 1 o 2 recursos de ahí, ¿sí? Entonces es cuando vamos a empezar a tener personas que van a ser cuentadantes también, pero que ya no van a necesitar meter las manos ahí, hurgar ahí, quedarse con algo de ahí, porque, ay, es que mi trabajo es a honoris causa. Yo no tengo salario en el Consejo Comunal. Ajá, sí señor, pero manejas la chequera. Es un autosalario. Yo creo que el día que rompamos con ese que no es un vicio de la Quinta República, ni de la Cuarta República, ni de la Tercera República, algo que es inherente al ser humano, el día que rompamos con eso, va a ser una revolución perfecta. O sea, lo ideal entonces es ir contra y más allá del capital. O sea, ir contra el capital y ya bueno, pues ya llegamos al tope, pero después que logremos ir contra el capital, llegar más allá. ¿Cómo nosotros podemos entonces retomar otros factores, otras ideas? Eso es muy importante. Bueno, pues llegamos a la parte final por el día de hoy. En la entrevista con Carlos vamos a tener que seguir hablando porque esto pica y se extiende. Sí, hablar de revolución es un tema demasiado complejo, no se agota en 1 hora o en media hora, eso es muy complejo. Simplemente queríamos compartir algunas cosas con Carlos y compartírselas a ustedes y vamos a estar claros. La revolución, para todos nuestros amigas y amigos que nos están viendo en el Alto Apure, la revolución no se debe llevar en los labios. Lo dijo el Che, ¿en dónde se debe llevar? En el corazón para morir por ella. Nosotros estamos dispuestos a acompañar al pueblo. Nosotros vamos a seguir. Morir y vivir por ella. Claro, morir y vivir por ella. Entonces, bueno, gracias Ángel de verdad por la invitación a tu espacio, este es tu programa, La Entrevista. Saludo a los camaradas del Orsa, Palmarito, El Amparo, la Victoria retransmitido. Un saludo a la gente del Eje Arauca, allá a los del Ripial. Entendiendo que pasando el río Arauca ya no se puede hablar de revolución. Bueno, eso es otra realidad, ¿verdad? Que hay gente que... Nosotros tenemos total libertad para hablar de guerrilla, revolución, de todo eso. Pasando el río Arauca, cuidadito. Sí, tuve la oportunidad una vez en Arauca, me agarraron una gorra que cargaba con el Che Guevara y bueno, ya me reseñaron y todo, me hicieron un montón de cosas, pues. O sea, fíjate que todo, por el hecho de cargar una gorra con el Che, o sea, y nada, ni pendiente, o sea, normal. A mí me pasó lo mismo, yo tenía una camiseta, una Chemid, pero una camiseta muy bonita, pero con una imagen grandísima del Che. Ahí me agarraron también. 3 horas y medio, casi 4 horas detenido por el hecho de cargar una gorra con el Che, en Arauca. A mí sí no me detuvieron, no me detuvieron, pero me persiguieron hasta que me les escapé. No, yo no me le huyo a la autoridad, porque el que no la debe no la teme. No, pero... No la debe, no la teme. Pero yo sí salí corriendo. Aunque nuestros adversarios nos cuestionen, nos critiquen, nos tilden, nos traten de colocar como feos, como malos, como bandidos, como villanos, nosotros, el pueblo que nos conoce, sabe qué es lo que hacemos, dónde caminamos, con quién nos relacionamos, qué es lo que hacemos. No es otra cosa construir, ayudar, aportar en la construcción de un mundo posible, ayudar en construir una idea nueva, luchar porque las futuras generaciones tengan mayor suma de felicidad posible, luchar porque el sueño del comandante presidente eterno Hugo Chávez se mantenga vivo y latente esa idea de revolución y de que no se burocratice ni se estatice fundamentalmente la palabra revolución, sino que esa revolución sea día a día en el pensamiento y en la acción de cada uno de los hombres que hoy estamos viviendo este momento histórico, pero después de los hombres que vendrán detrás de nosotros con nuevas ideas y nuevos espacios y nuevos momentos históricos. Cuando yo le dije que corrí, era que donde yo estaba en esa época, hace 20 años, primero se disparaba y después se preguntaba. Entonces yo no me podía dar el lujo de esperar de detenerme, así que o corría o se moría, ahí no hay nada que hacer. Amables televidentes, muchas gracias por estar aquí en Impacto Televisión, en esto que fue la entrevista con Ángel Contreras. Será esta una próxima oportunidad y recuerden que los queremos mucho y allá está el número telefónico de
Carlos Escobar, que es mi invitado, y también aparece el número de Impacto Televisión, que es de este teléfono vergatario, de este Movilnet común y corriente, cuando funciona Movilnet, lamentablemente. Un placer estar con ustedes, hasta la próxima. Somos Tecnología, Tecnomol, tecnología en computación.